Comenzamos con Metrogas, aprovechamos la memoria que entregaron para hablar un poco de la empresa. Metrogas es una de las principales distribuidoras de gas natural por redes argentinas, tanto medida por cantidad de clientes como por el volumen de gas entregado. La controlante de Metrogas es YPF, que posee el 70% de las acciones de la sociedad. A la vez, Metrogas controla Metroenergía, una sociedad anónima constituida bajo las leyes de la República Argentina, y su actividad principal es la compra-venta de gas natural y su transporte por cuenta propia y por cuenta de terceros y orden de terceros, y asociada a terceros, dentro de la República Argentina. Metrogas brinda el servicio de distribución aproximadamente a 2,5 millones de clientes dentro de su área de servicio, los cuales aproximadamente el 56% se encuentra en la ciudad autónoma de Buenos Aires y parte en Buenos Aires como Avellaneda, Quilmes, Berazategui, Florencio Varela, etc. El consumo de gas en la Argentina aumentó un 88%. Lo que aumentó el consumo de, estos son 31 años más o menos. El consumo de electricidad es 150% en 20 años. Así que la electricidad no solo debe alimentarse por gas, sino por otras fuentes renovables o otras fuentes como la energía hidroeléctrica o por la hidroeléctrica y por factores solares y eólicos. O sea, la generadora de energía tienen el gas como uno de los principales componentes para poder producirla. Aproximadamente del 58% del gas comprado por Metrogas provino de la cuenca de Neuquén y el 41% de Tierra del Fuego. El restante es importado o de Escobar o Bahía Blanca también. En relación al transporte de gas natural, Metrogas tiene controlado una capacidad de transporte de 19,5 millones de metros cúbicos diarios. Esto está dado bajo el plan de Plan Gasar, que tiene ahora validez hasta 2027, y por suerte se sigue renovando sin depender de un tercero y bueno, del Estado que pueda distribuir de manera eficiente todo esto. Y la composición accionaria tiene el 70% YPF y lo que flota en la bolsa es el 5,8%. Cierra el ejercicio número 22 con un saldo de 96.355 millones, siendo 440,5% mayor al año pasado, también por recupero de impuesto a las ganancias, ya que hay una reconfiguración de cómo se pone el impuesto a las ganancias. Esto vino de la FIP, que, que son los activos adquiridos antes del 2018 no ajusten por inflación. Los resultados ante impuestos fueron de 50.969 millones, igualmente es mayor al ejercicio pasado en un 51,5% por brecha positiva en resultados financieros y ligero crecimiento de resultados operativos. Bueno, el resultado es mucho mayor. Acá tenemos un impuesto a las ganancias que fue un beneficio a las ganancias de 45.387 y el año pasado fue un cargo en 15.531 millones. 105, perdón. Esto se debe al efecto, ¿cómo se dice? Esto suma y esto resta. En realidad es un beneficio, el efecto por la represión de moneda constante y recuperos. Acá la explicación que podemos ver en la memoria es que durante el ejercicio la sociedad modificó el criterio fiscal y aplicó en la declaración jurada de ejercicio 2022 el mecanismo del ajuste por inflación sistémico integral. Por dicho motivo, durante el presente ejercicio, lo que hizo reversó la provisión del impuesto a las ganancias y una parte del pasivo por impuesto diferido al 31 de diciembre del 2022, lo cual esta reversión dio un beneficio. Como puntos salientes, el capital de trabajo llega a un negativo de 108,5 billones, ya que la actualización tarifaria está por debajo del incremento general de precios y de la economía. La última actualización tarifaria fue el 29 del 4, por lo cual el 17 del 12, en pleno cambio de gobierno, no se ha llegado a un proceso de renegociación del acuerdo integral de tarifas. El DNU vigente estable que los usuarios
lo que se puede destacar es que establece, perdón, que los usuarios finales se aseguren el abastecimiento. Vamos a leer algo de todo eso y ahondando lo que dije recién. Bueno, la empresa en marcha, la actualización tarifaria por debajo del incremento general en precio de la economía y los costos de la sociedad ha tenido efectos negativos significativos sobre la liquidez y la posición financiera. Y acá habla justamente de los 108,4 o como 5 billones de pesos, ¿no? Así como el no pago de ciertas deudas de abastecimiento de gas. El 17 de diciembre, este acuerdo, que la última vez que llegaron a aumentar las tarifas fue el 29 de abril del 2023 a un 120% más o menos, muy por debajo de la inflación hoy día, o terminada en 2023, no hubo un acuerdo definitivo, lo cual tienen que esperar el resultado de la audiencia pública, que en la próxima entrega vamos a hablar un poco más, ya teniendo más o menos o establecidos las tarifas, eh, para un poco contar un poco la historia, para contar la historia de cómo, de cuánto pidieron y cuánto le va a dar en gas. Hoy creo que, a ver si tengo ahí lo que le piden, es 376,52% y para anticipar, le piden también que después de este ajuste desde mayo lo actualice con el IPM menos 2 periodos, es decir, el índice de precio mayorista que dio en marzo, por ejemplo, si es a partir de mayo. Bien, que sigue en el DNU. Lo que quiero destacar del DNU, que es tan terrible, hay cosas que sí, pero esto no me parece mal, sino al contrario para los usuarios, sino reformar las estructuras de subsidios vigentes a fin de asegurar que los usuarios finales tengan acceso al consumo básico y esencial de la energía eléctrica y gas natural, calcular el costo de consumo básico con base a las tarifas en cada punto del suministro, es decir, un control, definir mecanismos relacionados con la asignación de subsidios y su cobro por parte de los usuarios, es decir, que los subsidios sean a la demanda y no tanto a la oferta, que, que hagan el mecanismo a ver cómo se dé esto. Esto también queda muy por el aire, ¿no? Y por último, estableciendo que no se otorgarán prerrogativas o ventajas de derecho público a las empresas del Estado Nacional, sea accionista, que otorgaba la Secretaría de Consumo la facultad de imponer severas regulaciones y sanciones relacionadas con el simulacro. Esto es un poco gris porque merece algunas sanciones sobre la falta de suministro y la pérdida de suministro, que también aparece. Pero lo que me parece esencial es el punto uno para que el usuario, la empresa, el gran usuario y todo eso reciban el gas básico y esencial para vivir. Eh, Ingresos y costos, los ingresos ordinarios acumulados son 382,3 billones, bajando un 1,6 interanual. Si bien se exponen mayores ventas en Metroenergía, se compensa por menores ingresos en los clientes residenciales. Metroenergía no es regulada, Metrogas sí, en lo cual Metroenergía ha cobrado mayores comisiones de lo que da la inflación. Por eso después vamos a ver que Metroenergía tiene más facturación, incluso tiene más contratos, más volumen también. Los costos de venta dan 247,5 billones, perdón otra vez acá, una reducción del 2,5 anual. El margen de equidad sobre ventas es de 6,5, el año pasado dio 7,3. Bien, vamos a ver los costos. Los costos, por ejemplo, de suministro de gas, transporte y comercialización es lo que más aumenta en cuanto a los costos. Después todo lo demás lo vimos. Para repasar, tenemos que los resultados operativos, por ejemplo, que los más importantes, suben más de 1.400 millones de pesos. Ventas de gas a clientes residenciales, que es el 41,8% del total, cae un 19% por disminución de volúmenes entregados y precio menor que la inflación. Venta de transporte de gas por Metroenergía, que es el 40%, siendo una suba del 39% por aumento de despacho hacia los clientes.
La facturación por distribución y transporte, que es 17,5, se reduce en un 6,2. Las ventas de clientes industriales, comerciales y entidades públicas, el 7,4% de ponderación baja un 22,2, porque la tarifa quedó a niveles inferiores que la inflación. Tenemos que las ventas de clientes residenciales se reducen alrededor de 32 mil millones de pesos, sube lo de Metro Energía alrededor de 36 mil millones y es lo que le da la diferencia más o menos en total. Baja comerciales 7 mil, baja un poco el transporte alrededor de 1.500 o 1.400. Viendo lo de Metro Energía, tengo acá está. Metroenergía aumenta las ventas alrededor del 88%. Esto es, la sociedad actúa como agente de comercialización, percibiendo la comisión por cuenta y orden de terceros, agente de comisión, lo cual se reconoce como ingreso del estado de resultados, comisiones por operaciones de cuenta. Aumentó un 93,8, perdón. Esto se debe a el aumento de comisiones por operaciones por cuenta y orden de terceros. Que supera la inflación en ese caso. El despacho entregado de gas en Metrogas baja un 5,7% respecto al 2022 y transaccionado por Metroenergía sube un 39,8%. Los despachos de gas entregados por orden de relevancia, transporte y distribución de gas caen un 10,4%, clientes residenciales caen un 10,5% y transportes y distribución a clientes industriales, comerciales y entidades públicas suben un 0,6%. El volumen de gas comprado contratado por Metrogas fue un 4,8% menor que el año pasado. Y la pérdida de gas es el 11% del adquirido, el año pasado fue el 10,2%, es decir, perdió más gas. Los usuarios nuevos suben solo el 0,15% y la empresa forma parte del 18,55% del consumo. Hoy no está más en la revista que tenía en el Largas, en la página del Largas está mucho más escueta que antes, pero mandan algunos, ¿cómo se dice? Algunos reportes para hacer de forma customizada. Hoy Metrogas es uno de los pocos que aumentó la cantidad de usuarios con Natural Bank y es el que menos aumentó casi. ¿Y esto dónde la tenía? No, nada más. En este caso, vamos a los otros casos, perdón. Lo tenía en el Excel. ¿Cuánto ocupa hoy Metrogas? 18,55 de la matriz energética de gas. En la matriz de gas. Bien. Siguiendo un poquito más, vemos que los clientes residenciales bajan bastante metros cúbicos por entrega, también bajas centrales eléctricas, lo que sube es, como dije anteriormente, lo comercializado por Metroenergía. Y la pérdida de gas es de alrededor de 888 metros cúbicos de lo entregado, el año pasado era 767 millones de metros. Bueno, los gastos de administración y comercialización dan 72.310 millones, bajando un 1,7% anual. Las provisiones de deudores incobrables bajaron un 50%, es decir, menos incobrables. Las remuneraciones y cargas sociales suben un 1,8%, impuestos, tasas y contribuciones suben un 8%. Tenemos remuneraciones que va de 31.092 millones a 32.160, impuestos va de 17.249 a 18.633 millones y se destaca la baja de incobrables o de provisiones incobrables de 6.085 millones a 3.040 millones. Los saldos financieros generan un positivo de 44.275 millones, 56,1% mayor al año pasado, por brecha positiva en RECCAN, por ecuación de deuda principalmente, en torno a los 44.000 millones de pesos.
La deuda financiera alcanza los 25.465 millones, una baja del 56,5%, no solo por refinanciamiento, sino por no emitir deuda, sino ir refinanciándola. La posición en moneda extranjera es un déficit de 8 millones de dólares, el año pasado fue 37 millones de dólares. El flujo de caja es 23.570 millones de pesos, un 21,8% menor al 2022, y el flujo libre de caja dio 59.479 millones. El flujo libre, recordemos que es de restar, eh, los aumentos de propiedad, digo, de los resultados de las actividades operativas y lo que es aumentos o disminuciones, aumentos de propiedad de planta de equipo. Este año fue un poco menor, o alrededor de 13.000 millones menor que el año pasado. Bueno, la baja de préstamos tiene que ver con la RECAM. Eh, se tienen más créditos por venta, 17 millones de dólares contra 7 millones, y menor deuda, deuda financiera que baja 29 millones de dólares a 6 millones. Esto es más bien por especificación de la deuda, ¿no? Cosa que que se suele hacer lo contrario a veces, en este momento. Bueno, y resultados financieros nos da una brecha positiva en RECPAN generado por pasivos, es decir, por ecuación de pasivos monetarios. O sea, lo que está como ingresos es RECPAN por pasivos, lo que está en egresos es RECPAN por activos, es decir, de valorización de activos. Esto ya está y listo, vamos. Em, Las cuentas por pagar con sociedades relacionadas, YPF y ENARSA, generada por la compra de gas, alcanzan los 105,2 billones, los cuales el 95% se encuentran vencidas al 31 de diciembre del 2023. El 22 de 2 se acordó con los bancos ICBC y Banco Macro, ex Itaú, porque tenía con Itaú, a realizar una serie de enmiendas a refinanciar vencimientos de capital del primer semestre con una tasa BAD-CORI, que en realidad es un BAD-LAR para instrumentos financieros, que más 5%. Está bien, está en el promedio, ¿no? La tasa de referencia. Bueno, acá habla de los 99.925 contra 105 billones que la sociedad se encuentra vencida, como yo había anticipado anteriormente. Eh, bueno, la mayor se encuentra en YPF y en ARCE, que son las cuentas por pagar, en sociedades relacionadas, en este caso la compra de gas. Y bueno, acordó con los bancos ICBC y Banco Macro, realizó una serie de enmiendas a los contratos bilaterales con ambos bancos, el sindicado del 20 de febrero del 2020 y el sindicado del 2022. Es decir, los vencimientos vienen de ahí, ahora postergan el vencimiento a febrero del 2025 y se acordó aplicar una tasa BADLAR para instrumentos financieros más un margen del 5%, entre otros acuerdos. La liquidez sigue estando muy baja, como habíamos anticipado con el capital de trabajo de 0,43 a 0,42, la solvencia de 0,34 a 0,92, el valor del libro es 383,2, la cotización es 761,5, la capitalización bursátil es 433,4 billones, la ganancia por acción es 177,65 y el PER promediado es bajo, 4,6. Hay que esperar lo que decida el Enargas con respecto a la audiencia pública y a la recomposición de tarifas en estos días. Es todo.